Hola, gracias por venir a este video. Mi nombre es Juan Pablo Ortagaray y este es un trabajo conjunto con Dimitri Leichman y Ricardo Nocheto sobre estimaciones de error locales para el problema de Dirichlet homogéneo para el laplaciano fraccionario. Este operador es un operador pseudodiferencial de orden 2S. Uno lo puede pensar a partir de su definición Fourier, digamos, como el operador cuyo símbolo es el módulo axial a 2S. O lo puede pensar como un operador integral, ¿sí? Está dado por esta integral singular que está acá. En particular, si uno aplica estos operadores a una función suficientemente regular, entonces en la medida que S tiende a 0, uno va recuperando el operador de identidad, y cuando S tiende a 1 recupera el laplaciano, ¿sí? Entonces es un operador de orden 2S con S entre 0 y 1. En nuestro problema queremos una función U, cuyo laplaciano fraccionario sea igual a F en omega, y que U valga 0 afuera de omega, ¿sí? Como el laplaciano fraccionario involucra valores de U en todo el espacio, requerimos que las condiciones de borde sean realmente tomadas en todo el complemento de omega, ¿tá? Esta no es la única forma de definir un laplaciano fraccionario en un dominio, pero nos vamos a quedar con ella. Entonces, el contexto funcional para nuestro problema tiene lugar en espacios de Sobolev fraccionarios de orden S, ¿tá? Que son aquellas funciones cuya seminorma, que está dada por la norma L2 en RD más aplicar esta forma bilineal que está acá, se afinita. Y en particular nos interesan las funciones que están soportadas en omega y valen 0 afuera, pero queremos ver su norma global, ¿tá? Entonces, ese espacio lo vamos a escribir con un h tilde s de omega, ¿tá? Son funciones en hs de RD, pero cuyo soporte está contenido en la clausura de omega. Entonces, esa forma bilineal en h tilde s de omega resulta ser coerciva, ¿tá? Uno tiene una desigualdad de Poincaré, de modo tal que el problema variacional que a uno le queda está realmente bien planteado, uno puede ver eso simplemente aplicando Lax-Milgram, ¿sí? La forma variacional es hallar una U, tal que cuando uno testea contra una B, uno obtiene en forma débil esta forma bilineal. Eso se iguala a la correspondencia de dualidad entre F y B. Bueno, ¿qué tan regulares son las soluciones? Uno a esto lo puede atacar desde muchos ángulos distintos, ¿sí? Si uno lo piensa desde la definición como operador pseudodiferencial, uno va a requerir que el borde de omega sea suave, lo cual capaz que no es mejor para elementos finitos, pero llega a ver que si el lado derecho es suficientemente regular, no importa qué tan regular sea el lado derecho, ni qué tan regular sea el dominio, uno no llega nunca a que las soluciones sean genéricamente mejores que HS más un medio de omega. Y una forma de ver eso es a partir de un ejemplo muy simple en el que uno toma omega como una bola, F una constante, y la solución que uno puede encontrar explícitamente ve que no está en HS más un medio de omega. Eso es, digamos, el problema que uno ve ahí tiene que ver con el borde, ¿tá? Esa limitante que aparece ese más un medio tiene que ver con el comportamiento de borde, que genéricamente es como la distancia al borde de la S, ¿tá? Esto Rosso-Toni y Serra lo obtienen para dominios Lipschitz que satisfacen una condición de bola exterior uniforme. En particular, usando esas estimaciones de Rosso-Toni y Serra, junto a Gabriel Acosta, logramos escribir esas estimaciones Helder que ellos sacan en términos de estimaciones Sobolev, ¿sí? Y esas estimaciones Sobolev aparecen en espacios con pesos, que ahí están ahí definidos, y el peso tiene que ver con la distancia al borde, justamente, ¿tá? Entonces, en particular, uno logra sacar un poquito más de derivadas pagando con una distancia al borde. Otra forma de plantear la regularidad o obtener estimaciones de regularidad es más variacional y sirve para dominios Lipschitz. Esto fue obtenido para el caso clásico por Savary. Básicamente es una aplicación muy inteligente de la técnica de Nirenberg. Y bueno, con Ricardo Nocheto estamos terminando de escribir un trabajo al respecto para este problema. Pero básicamente este resultado vale para dominios Lipschitz sin condición de bola exterior, de modo tal que ángulos reentrantes entran dentro de la teoría de lo que está escrito acá. Y lo que vemos es muy parecido a lo que aparece para dominios regulares. Una limitante de nuestra técnica es
que no podemos permitir que el lado derecho sea más regular que el E2. ¿Sí? No logramos sacar información si es más regular que el E2. Pero si ese L2 y ese es más grande que un medio, logramos demostrar que la solución llega casi a S más 1, HS más 1. ¿Sí? Eso es lo que está escrito acá abajo. Pero bueno, si uno pone un HR con un R menor, digamos, menor o igual a 0, uno llega a ganar gamma derivadas, donde gamma es el mínimo entre S más R y 1 medio. Entonces, bueno, uno puede ir ahí a estimaciones de elementos finitos, ¿sí? Lo aplicamos ahora a un método conforme, con funciones lineales a trozos continuas, ¿sí? Sobre mallas regulares, no necesariamente uniformes. Entonces, la forma discreta de nuestro problema es simplemente restringir la forma bilineal y el operador, digamos, lineal del lado derecho al espacio discreto, a los espacios discretos. Y gratuitamente tenemos una propiedad de mejor aproximación porque estamos, digamos, proyectando la solución del problema original sobre el espacio discreto respecto a la norma de energía. Entonces, bueno, tenemos rápidamente una propiedad de mejor aproximación, basta con estimar el error de interpolación, ¿sí? Obviamente eso, ahí para estimar el error de interpolación uno va a tener que tener en cuenta la no localidad, y tal vez si uno quiere sacar un poquito más de orden, va a tener que explotar ese comportamiento de borde. Entonces, para estimar el error de interpolación uno necesita localizar las seminormas, ¿tá? Escribir la seminorma global como suma de seminormas locales. Esa idea es de Feynman, digamos, es escribirla como suma de esta especie de normas, pero no en triángulo por triángulo, sino en triángulo por entorno del triángulo. El parche es todos los vecinos, digamos, del elemento T, más un término de menor orden, que bueno, si igual uno le aplica esto a un error de interpolación, el término de menor orden puede ser rápidamente absorbido. Entonces, aplicando estimaciones de interpolación locales, junto a esta localización de normas, más regularidad de soluciones, uno llega rápidamente a estimaciones de error, por ejemplo, para mallas cuasi uniformes, ¿sí? Eso computacionalmente vemos que es tal cual, ¿sí? Si uno tiene un lado derecho suficientemente regular, en norma de energía global, uno ve un orden de convergencia 1 medio. Si uno quiere exprimir esa estimación de regularidad con pesos, bueno, uno necesita una interpolación con pesos, el resultado que vale está escrito ahí, y uno gradúa las mallas, digamos, de acuerdo digamos, a la distancia del borde, a la gris bar, y la graduación óptima, digamos, para tener un control en la cantidad de elementos totales es esencialmente D sobre D menos 1, ¿tá? Y uno llega a una estimación de error como la que está acá o la que está acá, digamos. ¿Sí? Acá H y N están relacionados de la misma forma que estarían esencialmente para mallas uniformes. Y esta estimación resulta ser óptima entre las mallas regulares, ¿sí? Uno no llega a ver el orden 2 menos S que esperaría, digamos, si uno tiene un lado izquierdo de orden S y está usando lineales a trozos, uno esperaría llegar a ver hasta la segunda derivada de la solución, pero bueno, uno no llega a eso, por lo menos en dimensión mayor o igual a 2 y con mallas regulares, ¿tá? Si uno quisiera llegar a eso, probablemente necesite anisotropía, y es una pregunta que está abierta. En L2 de omega, lo que uno puede hacer, bueno, si sabe, digamos, la regularidad de soluciones en base a regularidad L2 del dato, uno puede aplicar una técnica de dualidad clásica, ¿tá? Y eso para mallas cuasi uniformes le da básicamente que el error en L2 es del doble de orden, digamos, que el error de norma de energía, y eso es fácilmente ver que tiene que ser así, ¿tá? Que eso es óptimo, digamos. Entonces, el error en L2 es un poquito peor que el error de interpolación. ¿Sí? Si S es más grande que un medio, el error de interpolación debería ser de orden S más un medio, pero el error en L2 resulta ser de orden. Y si las mallas son graduadas, bueno, uno también puede obtener una estimación de error en L2, pero que va a quedar en términos de una regularidad Heller del lado derecho. Entonces, bueno, vamos al cuerpo de la charla, que son estimaciones de error locales. ¿Sí? La idea para el problema clásico es de los 70, digamos. Pensemos en el problema de Dirichlet para el laplaciano, y las estimaciones tienen la pinta que está ahí, digamos, que el error en H1 de un conjunto chiquito, un subconjuntito chiquito del dominio,
se puede estimar como un error de interpolación en un conjunto más grande, más un término de polución que tiene que ver con el error de elementos finitos en L2 de ese conjunto más grande. En la técnica original de Nitzsche-Schatz funciona para mallas uniformes, pero bueno, fue extendida bastante tiempo después, digamos, a mallas arbitrarias por Demlev, Guzmán y Schatz. Y hay dos ingredientes claves ahí en estas estimaciones de error locales. Una es la superaproximación y la otra son estimaciones de tipo Cachot. Superaproximación quiere decir que si uno agarra una función que sea una función discreta por una función suave, si uno toma ese espacio, digamos, eta por BH, esa función se puede aproximar mejor de lo que uno esperaría a priori, ¿sí? La clave acá, justamente en la técnica de Demlev, Guzmán y Schatz, es usar eta cuadrado por BH. ¿Por qué? Porque la estimación de superaproximación que uno tiene, ahora uno logra que aparezca una eta del lado derecho. Entonces uno logra que ese término H1 sea localizable. Si uno aplicara superaproximación con eta por BH, uno acá no podría sacarle el jugo a este eta por BH chiquito, digamos, que aparece acá. Entonces uno no podría localizar. Y ahí uno va a requerir un crecimiento sobre la malla y ahí pierde. Entonces la clave es usar eta cuadrado por BH, para que esto valga para mallas arbitrarias. Y Cacciopoli lo que dice básicamente es que si uno tiene una función armónica en una bola, uno puede controlar su seminorma H1 en un pedacito de la bola en términos de la norma L2 global. ¿Cómo se prueba esto? Bueno, uno agarra una función de corte para que localice, ¿sí? Testea contra eta cuadrado por U, usa una estimación que esto vale puntualmente, ¿sí? Que el gradiente de U escalar esto es igual a esta diferencia que está acá, eso vale puntualmente, uno lo integra en la bola R, entonces ahora cuando uno quiere mirar la seminorma H1 en la bola R2, R sobre 2, uno lo puede estimar con la seminorma de eta por U en la bola R, porque eta es 1 en la bola R sobre 2, usa esta igualdad que está acá, y ahora sabe que el gradiente de U decae como 1 sobre R, puntualmente. Eso es Cacciopoli en el caso clásico. Para el laplaciano fraccionario, bueno, uno requiere que la función sea S armónica en una bola, que es básicamente que nuestra forma bilineal sea 0 para toda función que vale 0 afuera de esa bola, y que esté en HS, una condición de crecimiento que simplemente para que tenga sentido aplicar el laplaciano fraccionario, digamos. Y la estimación de Cacciopoli, por ejemplo, Cozzi la escribe de esta forma que está acá. Uno tiene una seminorma HS local, una norma L2, digamos, más global, y un término que tiene que ver con cómo se porta la U lejos, ¿sí? Y esto es propio de la no localidad. Obviamente, el laplaciano fraccionario de U requiere valores en todos lados, entonces una estimación de Cacciopoli requiere los valores de U en todos lados. Esto va a ser importante porque nos va a aparecer en nuestro término de evolución. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, esencialmente igual que el Cacciopoli clásico. Uno ahora escribe, testea contra eta cuadrado por U, lo puede partir en dos pedazos acá, y usa una identidad que tiene exactamente el mismo sabor que la igualdad esa que decía para el gradiente de U escalar el gradiente de eta cuadrado por U. Es decir, acá esta es la versión no local de eso. ¿Sí? Si uno vuelven ahora a la diapositiva que estaba antes, van a ver que esta identidad que vale puntualmente, o para todo XY, es totalmente análoga a la otra identidad que valía también para el gradiente de U escalar el gradiente de eta cuadrado por U. Entonces, Cacciopoli, versión HS, es un ingrediente importante. El otro ingrediente importante, digamos, va a ser superaproximación, pero bueno, nosotros no tenemos funciones discretas, sino que tenemos funciones que son ortogonales, digamos, que U menos UH es ortogonal a las funciones de espacio discreto, entonces son discretamente armónicas. Entonces, nuestra estimación obviamente funciona para cualquier útil de H, tal que U menos útil de H sea discretamente armónica, por así decirlo. Y tienen la pinta de lo que está acá. En particular, si uno toma como útil de H la solución de elementos finitos, uno puede escribir una estimación de error de esta pinta que está acá. Que dice básicamente que el error en HS de una bola R sobre 2, estoy pensando que la bola R y la bola R sobre 2 son subconjuntos propios de omega, se puede estimar como un error de interpolación más un término de polución.
Y ahora, lamentablemente, el término de polución tiene que ver con el error de elementos finitos en todo omega. ¿Tá? Y acá la nanolocalidad entró a complicar. Que esto esté en L2 de omega y no en L2 de la bola R, o que este esté en L2 de omega y no en L2 de la bola R, tiene que ver puramente con la nanolocalidad del problema. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, es complicado, es técnico, pero básicamente si uno usa la invarianza de la presión fraccionario, digamos, de los elementos finitos, de la solución de elementos finitos en espacio discreto, bueno, basta demostrar esta estimación de estabilidad, digamos, que está acá. Y ahora uno puede, básicamente, si uso la misma técnica que en Cacciopoli, uno puede escribir, digamos, si testea con θ cuadrado por UH, uno puede escribir esto que está acá. El término que está en rojo es el que, básicamente, que uno quiere estimar, ¿sí? Es el que localiza el error en la bola R sobre 2. Y este término que está en la izquierda, si uno usa la ortogonalidad local de Galerkin, lo puede escribir de esta forma que está acá. Sí va a ser básicamente eta cuadrado contra una BH menos, es decir, el error de interpolación de una función arbitraria en el espacio discreto. Entonces, uno puede aplicar superaproximación, ¿sí? La superaproximación funciona casi que igual que el caso clásico, ¿sí? Esta estimación básicamente uno la puede sacar por interpolación. Después, uno necesita una especie de superaproximación global, ¿tá? O estabilidad, digamos, global, pero que tiene esta pinta que está acá, ¿sí? Y, bueno, básicamente cuando uno logró escribir este término rojo como la suma de estos 3 más estos 2 que están acá, tiene 5 términos que estimar, se pone complicada la cosa, ¿tá? Hay que hacer un montón de casos por separado, pero un ingrediente que resulta clave es que si uno tiene mallas regulares, el tamaño de malla básicamente se porta como una función Lipschitz, ¿sí? Eso es otro elemento clave en nuestra prueba. ¿Tá? No voy a entrar en detalles de la demostración, pero básicamente estamos usando superaproximación y una especie de Cacciopoli versión HS discreta. Entonces, en particular, ¿cómo se ven los órdenes de convergencia para nuestro problema? Bueno, si lo aplicamos, digamos, no sé, a dominios suaves, vemos básicamente que si S es menor o igual a un medio, vemos HS más un medio. Si uno compara con la estimación de error global, digamos, en H tilde S de omega, era un medio, o sea que ganamos H a la S. Y si S es más grande que un medio, vemos un orden lineal en H, y hay que comparar con el orden un medio que uno ve para dominios suaves, ¿tá? Entonces, realmente uno gana más. Para mallas graduadas, bueno, para fijar ideas pongo que la dimensión sea 2 y que la graduación es 2 también. Eso es esencialmente lo óptimo. Entonces uno gana básicamente un orden H a la S o 1 sobre S, el más chiquito de los dos, ¿sí? En particular, lo que uno gana se va, digamos, comparado con las estimaciones de error globales, se va deteriorando en la medida que S se va a 0 o 1. Eso es una cosa un poco rara que nos queda, pero bueno, efectivamente es así. Ahí tenemos algún experimento numérico, pueden pausar acá el video, yo me estoy quedando sin tiempo, así que voy a saltear esto. Simplemente un par de comentarios para terminar. Algunas cosas que nos quedan ahí pendientes, digamos, es qué pasa cuando uno tiene un dado derecho muy regular y un dominio Lipschitz, y ese es menor que un medio. Uno espera ver ese orden, esa regularidad de ese más un medio, pero bueno, no la está viendo. Por lo menos no lo podemos demostrar, así que esa pregunta nos queda ahí, abierta. Otra pregunta que queda es si es posible hacer estimaciones en mallas anisotrópicas, ¿sí? Porque bueno, uno no llega a ver ese orden óptimo, al menos desde el punto de vista de aproximación, digamos, con lineales a trozos, si uno usa mallas regulares. Otra cuestión importante es que para nosotros el término de polución apareció como una norma L2 global. En un trabajo que apareció un par de semanas después del nuestro, de Faustman, Karkulik y Melenk, ellos obtienen estimaciones locales para mallas cuasi uniformes, pero lo que logran que es interesante es que el término de polución aparezca en una seminorma HS, en una norma HS-1 medio. Y eso resulta importante porque, en particular para nosotros, si tuviésemos mallas uniformes y dominios Lipschitz, con eso uno logra mejorar
Eso da un término mejor de error. Un par de extensiones naturales, que son hacer estimaciones en el infinito y hacer métodos de composición de dominio. Eso son próximos pasos a seguir. Y muchas gracias, ahí tienen las referencias. Y bueno, cualquier pregunta estoy disponible.